Vamos a meditar en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos allá. Bajo un tema le he titulado: el Señor nos capacita para no deslizarnos. Y es que en este mundo en que vivimos, por mucho que nos cuidemos, estamos propensos a tener deslices, a deslizarnos. Pero el Señor nos provee, nos capacita para que no nos vayamos a deslizar. Es normal, por ejemplo, que un hijo, cuando le compra los zapatitos a su mamita, más cuando ya está como de mi edad para adelante, ¿verdad? ¿Qué hace el hijo? Le busca zapatitos de suela antideslizante, ¿verdad? Para que mamita no se vaya a deslizar. Así Papá Dios nos provee las herramientas, lo necesario para que nosotros en el peregrinar cristiano no nos vayamos a deslizar. Y eso lo vamos a ver a la luz de la palabra. Bendito sea el Señor. Así que les quiero invitar a que vayamos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 11. En estas dos cartas de Pedro, Pedro advierte al pueblo, instruye al pueblo, amonesta al pueblo y luego les advierte del peligro de la apostasía. Y les dice que la mejor manera de enfrentar toda apostasía, es decir, toda corriente contraria, perversa o torcida, la mejor manera es estar nosotros bien conscientes de nuestra doctrina, de la sana doctrina. Así podemos detectar cualquier cosa que no sea de Dios. Gloria a Dios. Si lo tienen, nos vamos a poner de pie y vamos a leer estos versículos de la palabra del Señor y vamos a meditar, como les digo, bajo el tema que el Señor nos capacita para no deslizar. Gloria a Dios. Leo la palabra del Señor, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, la palabra que a la letra dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado
la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Puede sentarse. ¿Cuántos sienten esa amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, hermanos? Amén. Desde que venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero Él nos capacita también para que en este peregrinar no nos deslicemos, y nos da las herramientas necesarias para mantenernos firmes en el Señor. Así que el Señor nos capacita para no deslizarnos, dándonos en primer lugar de su conocimiento al llamado personal específico, a ese llamado que usted tuvo, que lo hizo venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos hemos recibido ese llamado, hermano? Mire qué hermoso. Dice entonces que cuando recibimos ese llamado por el conocimiento de Dios, cuando Él se nos revela y lo empezamos a conocer, sea por la palabra, por la oración, por la comunión con Dios en nuestra trayectoria, vamos conociendo cada día más de Dios y vamos experimentando en nosotros lo que dice el versículo 3, su divino poder, de lo que nos predicaba el hermano Oscar hoy temprano. El divino poder de Dios lo empezamos a experimentar cuando vamos conociendo cada día más de Dios. Amén. Usted puede conocer a una persona. Bueno, yo conozco muchos hermanos a través de líneas telefónicas, de videollamadas, pero personalmente no les conozco. A otros les conocemos a través de sus cartas, de sus escrituras, de sus libros. Por ejemplo, yo conozco a Spurgeon por sus libros y admiro su manera de redactar sus cartas, sus ¿cómo se llama? Sus homilías, sus mensajes. Porque en lo personal yo lo considero como un gran poeta de Dios, pero yo no lo conozco. Así, a través de la palabra de Dios, ¿cuál es la Biblia? Nosotros empezamos a conocer a Dios, empezamos a conocer a nuestro Señor. Pero no es suficiente una carta para conocer a alguien, ¿verdad? Sino cuando empezamos a tener comunión con Él. ¿Cómo? A través de la oración. Y empezamos de repente a oír esa voz audible. Esa voz que nos dice: Juan, cuidadito, no es por ahí. Pedro, calmadito. Y nos va recomendando y nos va diciendo: Raulito. A Camilo le dice: tranquilo, Camilo, no ha venido, ¿verdad? Gloria al Señor. Mi papá, mi hijo. Gloria a Dios. Empezamos a conocerlo y a conocer su divino poder. Y cuando empezamos a conocer su divino poder, entonces nos llena de su gloria y de su excelencia. Y ya no solo es una simple retórica, nada más de lléname Señor, sino que empezamos a sentir como esos escalofríos, ¿verdad? Empezamos a sentir esa sensación, empezamos incluso a sentir hasta el aroma de Dios. ¿Cuántos lo han sentido, hermano? Amén. Cuando estamos en comunión, cuando estamos en oración, de repente hasta sentimos que el ambiente cambia.
empezamos y profundizamos cada día más en su presencia, en su gloria, mis amados hermanos, y en la excelencia de su poder, de su presencia. Gloria a Dios. Y es que a través de Él y de su amor nos ha dado a su Hijo, ¿verdad? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que por medio de Él que hemos adquirido, hermanos, la salvación. Todo esto nos hace irle conociendo más, conocer de su perpetua intercesión. En la palabra de Dios nos dice que Él intercede por cada uno de nosotros, nos hace entender, comprender y sentir la presencia del Espíritu Santo, ese Paracleto, eso que nos ha dejado para que no estuviésemos solos, el Espíritu Santo, el cual es la tercera persona de Dios, para que tú y yo no estemos solos. Y entonces no vamos a perdernos. ¿Habrá algo más que añadirle a esto, hermanos? No hay nada. Ahí estamos completos. De hecho, en el principio de la iglesia, esto es lo que se conocía y les era suficiente aún para sufrir persecuciones, sufrimiento y mantenerse firmes en el Señor. Pero ahora le queremos o les quieren o aparecen corrientes queriendo añadir más. Añadir más, ¿habrá algo más que añadir? ¿Habrá enseñanza humana, teórica o de lectura que nos pueda ampliar lo que necesitamos saber o conocer más de Dios? Definitivamente no. Y por ahí podría el enemigo aprovecharse para hacernos caer. Cuando de repente nos empieza a decir, no, pues todo está bien, la Biblia está bien, pero además de esto está otro libro. Y les enseñan otro libro que un americano encontró con unas barras de oro, y entonces ahí aparecen otros profetas y aparecen más literatura, y a Jesús le dicen hay que añadirle la ley del ¿qué? El mormón, y ya los descarrió y los hizo deslizar. Pero el Señor nos advierte, Él nos es suficiente para adquirir esa salvación para cada uno de nosotros. Para eso dio Dios a su Hijo. Él nos es más que suficiente. No hay sabiduría humana que podría complementar esto. Entonces, Él nos da de su conocimiento conforme a ese llamado con el cual nos ha llamado. Fue su presencia gloriosa la que nos llamó. No el instrumento que Dios usó, algunos un amigo, un hermano. Fue la misericordia de Dios, porque de tal manera Él nos ama y ama a todos aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo. ¿Qué más nos ha dado? Punto número 2. Nos da sus preciosas y grandísimas promesas, a la cual debemos aferrarnos, amados hermanos. Eso lo vemos en la primera parte del versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegares a ser participantes de la naturaleza divina. Mire, en primer lugar, toda la Biblia está llena de innumerables promesas de Dios para nosotros, que nos ayuda a mantenernos firmes en cualquier momento, en cualquier situación. Tengo un nieto que con dificultad se congregaba, no le gustaba mucho, pero hace poco fue a hacer un curso de 3 meses porque él se le metió que él quería ser marino. Entonces se metió en un entrenamiento de esos que algunos los mandan golpeados, maltratados para la casa. Y el que pasa esos 3 meses, él recibe un águila y no sé qué cosa, y ya es un marino. Entonces, en una de las cartas últimas, porque hace como 3 días terminó su curso de 3 meses,
ya se van a graduar, digamos, el 3 de diciembre. Gracias al Señor. Este joven soportó esa prueba bien difícil. Y yo no sé si fue por vocación o por imitación, ¿verdad? Porque de repente nos venden películas de los marinos SEAL, ¿verdad? Y entonces los hipotes quieren ser uno de esos, estilo Rambo o estilo qué sé yo, ¿verdad? O es una vocación. El caso es que hubo un momento que tuve que decirle a mi hija, mira, si él está decidido a eso, déjelo. Y pues pasó los 3 meses. Y es una pajillita bien delgadita. Pasó. Y en una carta ya en los últimos días, le escribí a la mamá y le dice, dile a mi abuelo que hay unos versículos que me fortalecieron y me ayudaron para salir al otro lado. Y uno de ellos es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire qué hermosa promesa de Dios. Y si nosotros nos aferramos a su promesa, no he visto justo desamparado. Si nos aferramos a esas promesas, vamos a estar y mantenernos fortalecidos en medio de cualquier dificultad para no deslizar. Entonces, en segundo lugar, Él nos da innumerables promesas. Mire, estas promesas, dice el Señor, que son preciosas y grandísimas. Mire, las piedras preciosas como el rubí, como esas joyas, ¿verdad? Se encuentran, pero piedritas chiquitas y tienen un gran valor, valen miles y miles de dólares. Son piedras preciosas chiquitas. Pero acá las promesas no son piedras preciosas chiquitas, dicen que son grandísimas. Así son las promesas de Dios para nosotros y debemos de sentirnos contentos con ellas y aferrarnos a esas promesas en los momentos de dificultad. ¿Para qué? Para no deslizarnos, para no sentirnos caídos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas promesas, hermano? No temas ni desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mire qué grandísima promesa. Y aunque sintamos de fallecer, aunque sintamos tan débiles que ya creemos que no podemos salir adelante, debemos de confiar en sus promesas. Pablo, en su momento, en una de las cartas a los Corintios, les dice, no quiero que ignoréis lo que me sobrevino en Asia, donde fuimos atribulados mucho más allá de nuestra fuerza. ¿Qué quiere decir con eso? Que sentía que ya no podía ni levantar la mano, más allá de su fuerza. De tal manera que si me hubieran preguntado, dice Pablo, ya parafraseándolo, saldría de mí sentencia de muerte. Es decir, como que le dijeran, Pablo, ¿crees que de esta salí vivo? Él decía, no, yo creo que de aquí no salgo. Más cuando lo apedrearon y lo dejaron enterrado en un montón de piedras y lo dejaron como muerto. Y de hecho creo que ahí murió Pablo y fue al tercer cielo. Después él lo expresa. Porque si no hubieran seguido dándole duro al pobre, pero han de haber dicho, ya se peló, ya lo matamos. Entonces, mucho más allá de sus fuerzas, de manera que hubiese en él sentencia de muerte. Pero todo esto, dice él, que el Señor lo permitió para que confiara más en él. Mire qué hermosa, hermano. Es una gran promesa, hermosa promesa. De tal manera que el que me libró, dice él, ¿a cuánto nos ha librado de tantas situaciones, hermano? El que nos libró es el que nos puede librar hoy en esa situación difícil por la cual usted o yo podamos estar pasando hoy, y nos librará mañana, porque no sabemos qué nos depara el día de mañana. Pero aferrémonos a esas promesas que aparecen en ese versículo 4. Gloria a Dios. Número 3, dándonos también, y esto es hermosísimo, ¿cuántos han nacido de nuevo? Hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Mire lo que dice la segunda parte de este versículo 4,
para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, esa naturaleza de Dios que hay en nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, porque ahora somos, ¿qué somos, hermanos? Nueva criatura, somos hijos de Dios. Hay una naturaleza divina en nosotros. Y esa naturaleza divina es la que nos hace aferrarnos a Él. ¿Sabe usted que el hijo pródigo no dejó de ser hijo? Su naturaleza, su ADN, era el mismo ADN de su papá. Por eso, cuando el Señor le hace volver en sí, para decir realmente he pecado contra el cielo y contra mi Padre, iré pues a donde mi Padre. ¿Por qué decide ir donde su papá? Porque su naturaleza, su ADN era el de su papá. Así cada uno de nosotros tenemos un ADN divino cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si un cerdito hubiera dicho yo me voy con vos, ¿cuál era la naturaleza del cerdito? No tenía el ADN del papá. Ese, aunque lo hubieran lavado, lo hubieran desinfectado y le hubieran puesto hasta para desparasitarlo, ¿qué hubiera hecho al final? Regresar al lodo, porque su naturaleza es otra. Pero nosotros, hermanos, mire qué hermoso privilegio. Nuestra naturaleza es divina. Somos hijos de Dios. Podemos aferrarnos a sus promesas. Podemos rendirnos a sus pies y clamar de Él misericordia para el oportuno socorro. Y muchos testificamos de la grandeza que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestro hermano Helio, el día de ayer, con lágrimas, testificaba del divino poder de Dios en su vida. Y así cada uno de nosotros podemos hacerlo. Qué hermoso, hermanos. Esa naturaleza divina que nos hace hijos de Dios. Y con esa naturaleza divina es que Él nos libra, mis amados hermanos, del sistema y orden mundial del maligno. Nos libra de la corrupción del mundo. Nos libra de la contaminación del mundo. Librarnos de la contaminación es algo externo, y lo logramos cuando Él nos aparta para Él, nos saca del mundo. Pues, ¿cuántos hemos salido del mundo, hermano? Amén. Todos estamos libres de contaminación. Estamos en este lugar en vez de estar quizás a esta hora ebrios, porque tal vez hubiésemos estado en ¿qué eran esos puentes a la madrugada, hermano? Era la alborada, y después de la alborada, tolchuco, guaro, tamales y un montón de cosas. Pero el Señor nos ha apartado y nos ha librado de esa contaminación. En la parte externa, hermano. Pero en la parte interna nos liberta de la corrupción del mundo por medio de la concupiscencia. Y esto es esto mismo. La carnita que mejor me fuera para que no va a estar bueno en la noche. Y mañana va a estar bueno, pero tenemos culto de oración. Nos venimos para el culto de oración. Bendito sea el Señor. Qué hermoso, hermano. La palabra del Señor esto es un almuerzo, hermanos. Ahorita estamos siendo sustentados con la palabra de Dios. Para eso, Él quiere que adquiramos ese conocimiento a diario. El problema es que de repente no queremos y torcemos las escrituras. Y de repente aparece alguien y dice: es que la palabra mata. Distorsionando lo que Pablo dijo. Si usted dice que la palabra mata, está diciendo que la palabra no es la palabra divina de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios no mata.
La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios transforma nuestra vida. La palabra de Dios nos llena de sus promesas. La palabra de Dios nos fortalece, hermano. Amén. Qué hermoso. Entonces, necesitamos adquirir cada día más conocimiento de la palabra del Señor. Mire, esa naturaleza divina es como una fuerza centrífuga que nos saca del sistema, de la órbita del sistema del mundo. Como que un cometa, ¿cómo se llama? Un satélite, ¿verdad? Está girando alrededor del mundo. Pero hay una fuerza centrífuga que nos saca de esa órbita hasta el tercer cielo. ¿Cuántos anhelamos llegar al tercer cielo, hermano? Tenemos que salir. Tenemos que salir. Porque también hay otra fuerza centrífuga que nos atrae para el centro de la tierra. Y cuando esas dos fuerzas se igualan, entonces empieza a rotar el satélite alrededor. Se necesita un impulso más para salir. Eso significa que hay muchos de nosotros que, si bien es cierto que el Señor nos ha apartado, pero quizás estamos como esos satélites girando alrededor del mundo. Y estamos como un piecito aquí y con el otro piecito allá. Y los vemos de una manera el domingo aquí y los escuchamos de una manera allá como por el miércoles en otros lugares. Tenemos que salir de esa órbita y lo podemos lograr. Por ello tenemos esa naturaleza divina, ese nuevo nacimiento en nosotros, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Y eso lo dice, pues, esa parte segunda del versículo 4. Dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, esto es, al ser participante de la naturaleza divina. Número 4. También nos da su conocimiento la capacidad para añadirle a la fe. Esto es, para crecer. Amados hermanos, todos nosotros somos salvos por medio de la fe. Y no es ni de nosotros, es dada por Dios, para que nadie se vanagloríe y diga que yo ya la hice. No. Somos salvos por su gracia, por su amor, por su misericordia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esta no de nosotros, sino del poder de Dios. Pero Él nos capacita, nos da el poder de querer y hacer para añadir a la salvación lo que solo se puede lograr si tenemos la naturaleza divina de Dios en nosotros, para crecer. Así nos permite cultivar virtudes para ser vencedores y productivos delante de Dios. Es que el Señor no solo quiere salvarnos, el Señor quiere que usted sea productivo. El Señor quiere que usted crezca de tal manera que dice la palabra de Dios que debemos de crecer hasta la estatura del varón perfecto cuando estemos ante su presencia, porque le veremos, hermanos. Él demanda eso. No solo es yo, pues soy salvo, yo me congrego, estoy aquí y no me complico más. No. Él quiere verle ocupado a usted. Y hoy, que es 1 de diciembre, que empezamos a hacer planes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar el próximo año? Y hay tantos planes, ¿verdad? Voy a comer menos, dice los que estamos sobrepasaditos así de peso, ¿verdad? Voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio en este próximo año. Pues también debemos de planificar, Señor, ¿cómo te puedo servir? Ya no quiero estar sentadito nomás en la silla. Quiero servir. Quiero servir. Lo contrario podría ser,
bueno, ya termina el año, ya no quiero ser presidenta, ya no quiero ser presidente, ya no quiero ser directivo, ya no quiero ser esto, ya no quiero... No, sería todo lo contrario, porque Él quiere vernos ocupaditos. Quiere que añadamos a nuestra fe lo que a continuación dice en el versículo 5, 6 y 7, que usted lo puede ver si no ha cerrado su Biblia. Y acá dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, esto es mucho cuidado, por esto mismo, añadir a vuestra fe. Y aquí habla de 7 virtudes que podemos añadir para ser productivos para con Dios. Y es algo que el Señor nos lo demanda a todos. Él quiere vernos productivos a todos. Hay dos extremos. Sí, yo le quiero servir al Señor. Y soy esto, y soy esto, y soy esto, y soy esto. Y hay quien aquí tiene hasta 10 privilegios. Gloria a Dios, pero está en el extremo. El otro extremo es aquel que no quiere nada. Yo no me complico la vida. No. Lo que Dios quiere es que todos estemos ocupados. Así es que el que tiene, digamos, 5 cargos, puede decir: no, pues voy a dejar para darle oportunidad a otro, para que todos trabajemos. Ahí sí se vale. Ahí sí se vale, no. Bueno, en lo personal, a mí me gusta de poner en diciembre y decir: bueno, si ustedes gustan, yo hasta aquí llego y le damos chance a otro. Ya nosotros los viejitos como que tenemos que ir cediendo a otros más jóvenes. Pero no quedar desocupados, porque hay que añadir. Y añadir es dar de nuestras manos, es unirnos. De hecho, el origen de esta palabra en el griego es tomado de la mano, como la danza del griego. Ya saben cómo es la danza del griego, ¿verdad? Se toman de la mano y empiezan a danzar de la mano. Así quiere el Señor. Cuando dice añadir, es que tomados de la mano y juntos crezcamos espiritualmente. Amén. Cada día, hermanos, trabajando en la obra del Señor, para que nos podamos ocupar de esa bendita salvación con temor y con temblor, como lo dice Filipenses 2, versículos 12 y 13, que debemos de ocuparnos con temor y temblor, porque solamente Dios produce el querer y hacer en nosotros. Es decir, que nosotros humanamente no tenemos capacidad ni para querer. A veces hemos querido querer y no hemos podido hacer las cosas, porque dice Filipenses 2, del 12 y el 13, que solo Él es el productor. Solo Él produce, nosotros no. Solo Él produce en nosotros el querer. Y de repente usted dice: no, yo quisiera ayudarle al hermano Helio. Hermano Helio no tiene un espacio ahí en la directiva, yo quiero también estar ahí. Dios es el que pone ese querer. Y Dios también va a poner el hacer para ser activo, no solo para ocupar un lugar, sino para que estar activo en Él. Solo Él produce eso por su buena voluntad. Él quiere entonces que nosotros, hermanos, crezcamos. Así es que dice que a la fe hay que añadirle virtud. El virtud es una palabra, mis amados hermanos, que también denota valentía, valor, gallardía. Entonces, a esa fe que Dios ha depositado en nosotros, quiere que seamos creyentes con la cabeza y la frente en alto, defendiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, testificando, es decir, declarando: soy hijo de Dios, soy un creyente en cualquier lugar. Por eso es que no cabe en nosotros el ser creyentes anónimos, que no sepan en el trabajo que soy creyente porque se van a burlar de mí. No. Donde quiera que estemos, somos hijos de Dios, hermanos. Y debemos de actuar con valor,
debemos de añadir a la fe, entonces, virtud. Y a la virtud, conocimiento para saber más de Dios, para saber más de Dios, para leer la palabra, para compartir la palabra. Qué hermoso es cuando de repente se reúne un grupo de hermanos y empezamos a hablar de la palabra y de este texto y del otro texto. Eso es hermosísimo. A mí no me dejan ir al mercado a comprarles, porque cuando yo voy al mercado a comprar, regresan tarde las compras, hermano. Allá voy por la alcaldía, encuentro un hermano, ¿y qué tal, hermano? Y empezamos a ir, ¿cómo nos vamos por el parque y ahí a otra estación. Y ahí vamos de estación en estación. Entonces me dije, no, usted no vaya al mercado, se me queman las cosas. Pero qué hermoso, porque hay que añadir a la fe conocimiento, amados hermanos. ¿Qué más hay que añadir? Dominio propio. Somos cartas, leí. La vista del mundo está ahí puesta y ya vas a ver cómo pierde el control. No, dominio propio. Eso es una virtud que solamente la presencia de Dios y con su naturaleza divina en nosotros nos permite mantenernos con dominio propio. Por muy diabéticos que seamos, hermanos. Conozco una hermanita lindísima, hermana Gloria, que es anciana, diabética de más de 20 no sé cuántos años. Nunca se le ha visto seria ni brava. El hermano Antonio pues testifica, mi hermano Héctor, ¿verdad? Contento, lo decía mi hermano Salvador también. Entonces eso de que el diabético es bravo, eso es mentira. La naturaleza divina en nosotros nos hace ser diferentes. Si es que hemos nacido de nuevo. Así es que si me ven bravo, digo, hermano, que no ha nacido de nuevo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así es, mis amados hermanos. Luego, paciencia, ¿verdad? Al dominio propio, tranquilo, estar quietos y confiar que yo soy Dios. A ello piedad, afecto fraternal y amor para convivir entre nosotros. Qué hermoso, hermano. Es que nos estamos echando un filete, hermano. Un banquete sabrosísimo. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué logramos con esto? Que Él nos da visión de las consecuencias de o no esforzarnos o esforzarnos en añadir esto. Y esto lo vemos en el versículo 8 y 9. Miren, si no nos esforzamos para añadir esto, es decir, si nos sentamos por ahí sin querer hacer nada, ya hoy soy salvo y me es más que suficiente, no me complico la vida, ¿qué va a pasar con esto? Consecuencia. Nos va a volver cortos de visión. Eso lo dice el versículo 9. ¿Bien? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Cortos de visión, es decir, nos va a hacer ciegos, aunque seamos salvos. Pero salvos, ciegos. ¿Nos vamos a caer o no nos vamos a caer? Ciegos. ¿Nos vamos a caer? Aunque seamos salvos. Pero nosotros no queremos una caída, ¿verdad? Queremos mantenernos como firmes. Entonces, si nos descuidamos, nos volvemos ciegos. Dice en versículo 9 que nos volvemos olvidadizos. Hasta nos olvidamos de la purificación de los pecados que el Señor nos ha perdonado. Eso es de alguien que no quiere añadir más, pues ya estuvo, ya Dios, Jesús hizo el sacrificio por mí, yo no tengo que hacer nada. No, Dios no quiere eso. Dios quiere tenernos ocupados. Gloria al Señor. Porque haciéndolo esto, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esforzarnos? Número 1, tendremos siempre algo que hacer. El versículo 8 nos dice, mire cómo nos dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar
ociosos, es decir, no los dejará estar desocupados. Pastor, ¿en qué puedo servir? Denme un privilegio, pastor. No quiero estar ocioso. Pero eso es cuando estamos añadiendo esas virtudes. Disponemos para que el Señor obre en nosotros y nos haga instrumentos de Él. Entonces no vamos a estar ociosos. ¿Cómo vamos a estar? Vamos a ser fructíferos, creciendo siempre, lo dice el versículo 8. Y vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto qué más nos va a dar? Nos va a dar claridad sobre los beneficios que vamos a tener. Sí, eso lo dice el versículo 10. Nos va a permitir crecer cada día más. Nos va a mantener firmes, hermanos. Así lo dice el versículo 10. ¿Y quién a la luz se tropieza, hermano? Vamos a estar firmes, porque la presencia del Señor estará con nosotros, motivándonos a crecer cada vez más. Vamos a permanecer fieles, aunque nos ofrezcan de lo que sea, permaneceremos fieles en el Señor bajo la gracia de Dios. Nos vamos a mantener firmes en nuestra vocación, es decir, conforme al llamado específico por el cual el Señor nos ha llamado. A usted le ha llamado no solo para que se siente en la silla, le ha llamado para servir. Esa es su vocación, para que juntos trabajemos y la obra del Señor multiplique, crezca, mis amados hermanos. Si no hay crecimiento, es que nos estamos descuidando en algún área y no estamos creciendo como Él quiere que crezcamos. Entonces, daremos fruto siempre. ¿Qué más? No caeremos jamás. No vamos a deslizar. Qué hermosa promesa de Dios en su palabra. Y lo más importante de todo lo dice el versículo 11 y con eso vamos a terminar. Nos da el otorgamiento de Dios. Mire, qué hermoso es esto, hermano. Nos da el otorgamiento de Dios de entrar en el reino eterno. ¿Cómo? De una manera amplia y generosa. Es decir, con seguridad, pues. No, pues todos vamos a ser salvos porque estamos bajo la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Pero Corintios, en la carta a los Corintios, en la primera de los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 15, dice que si nosotros podemos construir sobre el fundamento que es Cristo, podemos hacer muchas cosas. Algunos harán cosas como hechas de oro, otros harán obras como hechas de plata, otras harán obras como hechas de piedras preciosas, otros de madera, otros de heno, otros de hojarasca. Solo esto voy a hacer de hojarasca. ¿Qué va a pasar? Que todas estas obras serán probados como por el fuego. ¿Qué va a pasar con las de hojarasca, hermano? Se va a quemar. Las de heno se va a quemar. Las de madera se va a chamuscar. Sí, se van a quemar y pueden quemarse sufriendo pérdidas. Pero dice que aunque sean ahumados, siempre seremos salvos. Mire qué hermoso. Pero Él promete que si nosotros añadimos estas cosas y permanecemos ocupados en la obra del Señor, no vamos a entrar chamuscaditos ahí ahumados. No vamos a entrar ahumados, vamos a entrar ampliamente a la presencia del Señor, a la boda del Cordero, hermano. Eso es algo hermoso, con confianza, con seguridad. Sí, un barco, por ejemplo, llega a un puerto, puede entrar de dos maneras un barco. Aquí hay algunos que trabajan en puertos, como Corsaín, como Calvo. Creo que sí, ¿verdad? Un barco puede entrar por dos razones.
o de dos maneras. Uno, puede llegar al puerto casi hundiéndose, con averías, con fallas, y va a ser recibido. ¿Y lo van a subir a qué? A un astillero, le llaman, creo yo, ¿verdad? O un varadero. Y ahí lo van a reparar. Pero va a llegar a puerto seguro, aunque sea hundiéndose. ¿Sí? Pero otros van a llegar y van a ser recibidos con algarabía, con alegría, con gozo. Son barcos que van a entrar así como Dios quiere que nosotros entremos amplia y generosamente. Pero para ello tenemos que estar como hermanos, ocupaditos en la obra del Señor. Concluyo entonces con esta amonestación espiritual. Número uno, no descuidemos el regalo de salvación. No la descuidemos, hermano. Es cierto que es de gracia, pero cuesta la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Filipenses 2, 12 y 13, ocupémonos en esta salvación con temor y con temblor, porque solo Él puede producir en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Ocupémonos en la obra del Señor para no estar como ociosos. No. Último amonestación. No renunciemos a nuestros privilegios para el próximo año, hermano. No, hombre. Si usted está pensando en renunciar, vuelva a ver ahora. No, hombre. El Señor quiere vernos ocupados. Salvo, como les dije, salvo que tiene como 5 privilegios, ¿verdad? No, hombre, déjenme uno que dé a otro, o 2 a otro, y me quedo con estos 3. Me quedo con 2, ahí sí. Pero ocupémonos, amados hermanos, en la obra del Señor. No renunciemos a nuestros privilegios y mantengámonos firmes sin caer jamás, como dice el versículo 10. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.